Paz y bien, hermanos. Jesús, en el misterio de la multiplicación de los panes, relato de fe sobre la Eucaristía. Homilía para el domingo 17 del tiempo ordinario en el ciclo B, escuchando el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículo 1 al 15. Después de esto, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Hermanos, este año, que es el año B del ciclo trienal ABC, estamos escuchando el Evangelio de San Marcos. Y de repente damos un salto de San Marcos a San Juan. Y durante 5 domingos seguidos, los domingos 17, 18, 19, 20, 21, vamos a ir reflexionando sobre este capítulo 6 de San Juan, que es un amplio capítulo, 71 versículos, dedicado, todo él, a la Eucaristía. Es decir, al episodio de Jesús en la multiplicación de los panes, la retirada al monte de la oración, la caminada sobre el mar, el discurso en la sinagoga de Cafarnaúm sobre el pan de vida. Un salto de un evangelio a otro, pero un salto lógico. Recordad el evangelio del domingo último. Jesús invita a los apóstoles a descansar y con la barca cruzan el lago de una orilla a otra, pero la gente los ha visto, se ha adelantado y Jesús los acoge con ternura, sintió compasión, dice el texto sagrado, y se puso a enseñarles. Hasta aquí el domingo pasado. Y el Evangelio de San Marcos continúa. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en descampado, en despoblado, ya es muy tarde, despídelo que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer.
Él les replicó, dadles vosotros de comer. Comienza el relato de la multiplicación de los panes. En este punto del Evangelio nos encontramos. Y aquí hemos saltado a Juan. Un relato que el evangelista le ha dado una importancia suma. Todos los evangelios cuentan la multiplicación de los panes. San Juan le ha dado una importancia excepcional, tanto más que este cuarto evangelio no habla de la institución de la Eucaristía en la última cena. Y nuestra primera homilía, de las 5 homilías que ahora vamos a hacer en torno a este misterio de la Eucaristía desde la multiplicación de los panes, nuestra primera homilía es esta: la Eucaristía, misterio de fe. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando celebramos la Eucaristía, el memorial que el Señor nos mandó que lo celebráramos, lo mandó en la última cena, el sacerdote que preside en nombre y en persona de Cristo, después de haber consagrado el pan y haber hecho la genuflexión, después de haber consagrado el vino y haber repetido la genuflexión, dirigiéndose a la asamblea dice: este es el misterio de la fe. Y el pueblo asistente y copartícipe de la celebración, porque todos estamos celebrando y Cristo nos preside, el pueblo responde: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Esto es la Eucaristía. Hay otras respuestas posibles al anuncio que hace el sacerdote. Se puede decir: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. O si no: Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y tu resurrección. En cada una de estas 3 posibles respuestas afirmamos lo mismo: que en la Eucaristía está la muerte y la resurrección del Señor. Por eso la Eucaristía es misterio de fe, no solo misterio de fe, el misterio de la fe, porque en la Eucaristía están contenidos todos los misterios y toda la riqueza de la vida cristiana. Hermanos, esto es lo que vamos a explicar. El pan consagrado químicamente contiene gluten, o como se llame el elemento principal que hace el pan de comer. Por eso los enfermos que se llaman celíacos reciben la Sagrada Comunión no en la forma del pan, sino como el vino. Y lo mismo, el vino consagrado químicamente tiene alcohol y puede emborrachar. Por eso, si un sacerdote, por el motivo que está afectado de alcoholismo, pues tiene que conocer las posibilidades que le da la Iglesia con respecto a la materia de la consagración. El misterio, hermanos, no está en la química del pan o en la química del vino, no. El misterio es que en la Eucaristía, y solo en la Eucaristía, está la presencia poderosa de Dios que está presente en la historia, y ahí tenemos en la Eucaristía la muerte y la resurrección del Señor. Eso es el misterio de la Eucaristía. Yo, cristiano, cuando recibo el cuerpo y la sangre del Señor, me uno vitalmente con todo mi ser a su ser divino, humano. Comulgo la muerte de Cristo, comulgo la resurrección de Cristo en espera de su venida. Comulgo incluso toda su vida terrestre, si en efecto la vida terrestre de Jesús es la vida humana del Hijo de Dios. Los misterios.
de la vida de Jesús. Están en la Eucaristía. Con esta lección de teología, hermanos, pasamos al relato de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Qué es el relato de esa multiplicación de los panes y de los peces? Es un relato histórico. Sí lo es, a condición de que llegamos primero, que es un misterio de la vida del Señor. Sin ese misterio se diluye el relato y nadie jamás podrá demostrar científicamente los pormenores de lo que allí pasó, cómo comieron pan y pescado 5.000 hombres, y otro evangelista añade sin contar las mujeres y los niños. La pura historia externa no es el contenido del Evangelio, sino el misterio que encierra. Dios había alimentado con el maná a su pueblo amado durante 40 años en el desierto. ¿Quién puede creer esto si la historia fuera meramente crónica de periódico? Nadie. Pero aquel alimento del cielo era real. En el Evangelio Jesús no es comparable con Moisés. Jesús ha alimentado al pueblo de la nueva alianza de un modo superior. Esto es la verdad histórica del relato evangélico, que es misterio de fe, hermanos. Hemos de pedir al Señor que nos dé la gracia de comprender los misterios cristianos. Hay una circunstancia de estos días que la quiero comentar en el ámbito del misterio eucarístico. El miércoles pasado, que era el día 25 de julio, se cumplieron 50 años de la encíclica de Pablo VI, Humane Vitae. Pablo VI, a quien hoy llamamos Beato Pablo VI, pero que a partir de octubre ya no le llamaremos Beato, sino San Pablo VI. Encíclica del 25 de julio del año 1968, Humane Vitae, sobre la regulación de la natalidad. ¿Es válida o no es válida esta encíclica que tantísimo ha dado que hablar? Es válida solo a condición de que aceptes que el matrimonio es un misterio en el que Dios está presente como el único dueño de la vida y de la generación por la vía del amor. Cuando se publicó hubo teólogos y obispos que no estuvieron de acuerdo con la doctrina, incluso más. El sínodo de la Iglesia holandesa tampoco estaba de acuerdo. Y el Papa cayó. Pero ningún Papa ha podido contradecirla. De entonces acá el matrimonio en todo el mundo va sufriendo una demolición alarmante que afecta a nuestra cultura. La legalización del aborto, hermanos, estoy hablando de México, pero en mi patria, mi querida España, desde que se dio paso al aborto, ha habido 2 millones de abortos legales. Esto es increíble. La creciente tasa de divorcios. Ahora hay menos divorcios porque hay menos matrimonios. El matrimonio civil abierto a una posible disolución según nos vaya, las uniones libres con certificado de que somos una pareja de hecho, en fin, hermanos, la necesidad mayor de la Iglesia y de la sociedad es hoy salvar la solidez del matrimonio. Bueno, el que está en esta mentalidad evidentemente rechaza de plano la encíclica, pasa por encima de ella. El discípulo de Jesús acerca la doctrina de la encíclica
comprendiendo también, como es cierto, que siempre hay un campo de estudio y se abren nuevos perfiles de encuentro entre la fe y la ciencia, al servicio del amor y de la realización plenaria del ser humano. Pero esto ya sería pasar de una homilía a una conferencia instructiva o a una clase. Y en ello no me quiero meter, no me puedo meter en este momento. No, únicamente por la circunstancia de este día y por el tema que estamos tratando de que el matrimonio es misterio, es un misterio sacramental, como la Eucaristía es un misterio sacramental. Solo por esto lo he mencionado. Vamos a concluir estas palabras mirando a Jesús como lo hacemos siempre y pidiéndole hoy, Señor Jesús, con gozo, con humildad y confianza te pedimos, ábrenos al misterio de tu persona, al misterio de tu iglesia y al misterio de tus sacramentos. Amén.